Ignora el milagro sagrado y experimentarás luego su impactante transformación divina. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la opresión filistea se extendía como una sombra oscura sobre la tierra de Israel. La ciudad de Gabaa, en la tribu de Benjamín, se sentía cada día más agobiada por el yugo del enemigo. El clamor de los israelitas resonaba en cada rincón, un eco lastimero que iba desgastando la fe y el fervor de un pueblo que había sido elegido por Dios. En esta tormenta de desesperanza, un joven llamado Saúl luchaba con una vocación que parecía más allá de su alcance. Desde su niñez, Saúl había crecido bajo la guía de padres devotos que le enseñaron a temer a Yahvé y a seguir su ley. Sin embargo, el destino le tenía reservado algo extraordinario. Un día, en la penumbra del ocaso, el profeta Samuel llegó a su hogar, como un rayo de luz en la oscuridad. «Eres el elegido para ser rey de Israel», declaró Samuel, mientras ungía su cabeza con aceite, un acto solemne y cargado de significado, que simbolizaba la elección divina. Pero en el corazón de Saúl, una tormenta de dudas comenzó a rugir. A medida que caminaba por las calles de Gabaa, sus pasos se hacían inciertos. Los murmullos de sus conciudadanos, que al principio eran de admiración, comenzaron a mezclarse con el escepticismo. ¿No es Saúl el hijo de Cis?, se preguntaban algunos. ¿Cómo podría un hombre tan común liderar a una nación? La visión de Samuel y la unción del Espíritu parecían distantes mientras la sombra de sus inseguridades cubría su mente. Aquel tiempo sombrío se vio ensombrecido aún más por el desafío de los amonitas, que ululaban como lobos al acecho. La angustia se apoderó de Jabes de Galaad, cuyo clamor desgarrador por un Salvador llegó a los oídos de Saúl. En ese momento de crisis, un destello de convicción atravesó su ser. Recordó las palabras de Samuel, y comprendió que había un milagro ya iniciado dentro de él. «Porque el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder», resonaban las palabras en su mente. Una ardiente decisión brotó en su corazón. No podría ignorar el llamado sagrado que había dejado huella en su vida. Así, Saúl se levantó, invocando la fortaleza que solo Dios podría proveer. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Al entorno que lo rodeaba, un aire de expectativa comenzó a florecer. La noticia de su determinación se esparció como fuego en un campo seco. Los hombres de Israel se unieron detrás de su nuevo líder. Saúl, a medida que se preparaba para la batalla, escuchó el clamor de su pueblo resonar en su pecho. El miedo se transformó en valentía, mientras su fe brillaba en medio de la adversidad. Algo poderoso estaba por suceder, como un torbellino que se alza antes de la tormenta. El momento culminante se acercaba. El combate era inminente. Y con cada paso hacia el campo de batalla, una pregunta persistente se alzaba en su interior. ¿Podría realmente sostener esta transformación divina? La lucha por su identidad ante Dios estaba a punto de comenzar, y el plan divino aguardaba resolverse en un futuro incierto y grandioso. En el eco del campo de batalla, un silencio tenso se apoderó del aire, como si toda la creación esperara la siguiente acción de Saúl. Las tropas de Jabes de Galaad estaban desoladas, y la noticia de su angustia había logrado cruzar las fronteras del miedo. Ante la amenaza de ser conquistados, clamaron a Dios, y ese clamor profundo resonaba en el corazón de Saúl. El fuego de la unción comenzaba a chisporrotear en su interior, y la incertidumbre que tanto lo angustió se transformaba en determinación. Cuando el día amaneció, Saúl reunió a su pueblo y les habló con la autoridad que solo el Espíritu puede otorgar. «No temáis», proclamó, «pues hoy lucharemos por la gloria de nuestro Dios. Cada uno de nosotros es un guerrero elegido, y con su ayuda, venceremos a nuestros enemigos». Su voz reverberaba con un poder celestial, y al oír sus palabras, la multitud se energizó. El temor dejó paso a la osadía. Volvieron a unirse en oración,
elevando sus corazones a Yahvé en busca de protección y guía. Mientras tanto, los amonitas, confiados en su superioridad numérica, planeaban su ataque con arrogancia. Pero detrás de incontables ojos, el verdadero rey del universo observaba. Dios ya había tejido un plan en el espíritu de Saúl, un hilo dorado de propósito divino que uniría su destino con el de su pueblo. A medida que las horas avanzaban, Saúl se enfrentó a la primera prueba de su nuevo liderazgo: el miedo a fracasar, a no ser el rey que su pueblo necesitaba. En ese momento de gran ansiedad, recordó el día en que el profeta Samuel le había ungido. No temas, por el Espíritu de Dios vendrá sobre ti en poder. Esos ecos de esperanza le devolvían la calma en medio del tempestuoso desafío. Con el amanecer, Saúl tomó su lugar al frente de las tropas, aferrando la lanza con firmeza y mirando hacia el horizonte en espera del adversario. Cuando las filas de los amonitas avanzaron, invocó a Dios, quien ya había ido delante de ellos, preparando el camino hacia la victoria. La batalla estalló como un trueno, y a medida que los israelitas luchaban, se sintieron invadidos por una fuerza divina. El clamor de Saúl resonaba entre sus hombres, y su feroz determinación se convirtió en el estandarte de batalla que levantó los corazones de sus compatriotas. A cada golpe de espada, el temor fue reemplazado por un fervor sagrado. Terriblemente superados en número, los amonitas comenzaron a sentir el peso de la gloria de Yahvé. Cada israelita sintió el flujo del Espíritu en ellos como una corriente de vida que los guiaba, recordando que en su debilidad se manifestaba la fortaleza del Altísimo. Y así, la victoria fue de Israel aquella jornada. Su entrega al propósito de Dios los llevó a un triunfo que resonó en toda la tierra. El pueblo, una vez más, alabó a Yahvé, y por primera vez en mucho tiempo, se sintieron unidos en la esperanza y la promesa del pacto. Sin embargo, mientras celebraban su victoria, una sombra oscura asomaba al corazón de Saúl. La misma unción que lo había fortalecido en la batalla, también trae consigo el peso de la responsabilidad. Aún quedaban desafíos, y el camino hacia la madurez espiritual y el cumplimiento del llamado divino sería arduo. Era un recordatorio de que el verdadero éxito no reside en la victoria ante los enemigos, sino en la fidelidad al llamado de Dios. La próxima prueba no tardaría en llegar, y el temor de falencias comenzaba a gestarse en su mente. ¿Tendría Saúl la sabiduría para entender que la medida de un rey no se mide únicamente en triunfos, sino en la fidelidad y el corazón que busca a su Dios con fervor? El misterio del plan soberano de Dios se desvelaba lentamente, mientras el horizonte prometía una era de gloria y confrontaciones, donde el verdadero carácter del rey sería probado en la forja de su camino. La historia no había hecho más que comenzar. A medida que la celebración estallaba en un clamor de alabanzas, una inquietud se apoderaba del corazón de Saúl. Mientras el pueblo danzaba y ofrecía sacrificios al Señor, él se retiró un poco del bullicio, buscando en la calma la dirección que necesitaba. Las victorias pueden cegar incluso a los más fieles, si no se cautelan en la búsqueda del Altísimo. Los ecos de alegría se tornaron en murmullos de inquietud. Yahvé, que había estado con ellos en la batalla, parecía distante en este momento de regocijo. El rey recordó las advertencias del profeta Samuel. El pueblo te seguirá mientras tú sigas al Señor, resonaba en su mente. Pero, ¿qué pasaría si, en su euforia, olvidara la fuente de su poder? Debía permanecer alertado, guardando en su corazón la verdad que lo había guiado a través de la guerra. Mientras el pueblo celebraba, Saúl se dio cuenta que el altar que habían construido para ofrecer sacrificios debía ser el foco de su agradecimiento a Dios, el verdadero otorgador de la victoria. Allí, en ese lugar sagrado, haría su pacto con el Altísimo. Cuando se acercó, un hombre anciano con un rostro arrugado se acercó a él. «Soy un colectivo de Jabes de Galaad, rey Saúl», dijo con voz temblorosa. «Hemos escuchado de tu valentía, pero recordemos que la fortaleza no es solo en la guerra, sino en la devoción constante hacia Dios. No descuides el milagro que Él ha hecho hoy». Las palabras del anciano tocaban el fondo del alma de Saúl. Él sabía que aquellos que se olvidan de lo que Dios ha hecho en sus vidas, son propensos a caer. Su espíritu se conmovió al recordar la inmensidad del poder divino que había liberado a su pueblo de los opresores. Cada espada levantada a favor de Israel había sido guiada por la mano de Dios. Se giró hacia su pueblo,
que le miraba con esperanzas renovadas, y con voz firme, proclamó: Nuestra victoria hoy es un testimonio de la fidelidad de Yahvé. Guardemos nuestros corazones, no seamos como el campo de cebada que no recuerda la lluvia. Recordemos el milagro sagrado que nos ha sido concedido, y ofrezcamos un sacrificio de gratitud. Las tropas, aún con el sudor de la batalla en sus frentes, asentían con fervor, uniendo sus voces en un clamor de adoración. Mientras la ceremonia avanzaba y el pueblo ofrecía sacrificios en agradecimiento a Dios, el cielo pareció abrirse. Un viento poderoso sopló sobre ellos, enviando escalofríos por sus espinas. La presencia del Señor era palpable, como si su Santo Espíritu descendiera en medio del pueblo. Hasta el más escéptico de los soldados sintió el peso de lo sagrado en el ambiente. Un recordatorio de que Dios nunca se alejaría de su pacto con Israel. Sin embargo, no todo estaba claro. A medida que la música y las danzas continuaban, Saúl sintió un susurro en su interior, una advertencia que planteaba un nuevo dilema. Cuidado con la próxima batalla, Saúl. No has enfrentado aún tu mayor desafío. Con estas palabras resonando en su mente, su corazón se llenó de temor y asombro. La soberanía de Dios se despliega en cada etapa, y lo que estaba por venir podría definir no solo su reinado, sino también el destino de Israel. Así, se levantó con prudencia, siendo consciente que el futuro aún estaba escrito, y que para comprenderlo, debía estar en constante relación con Dios, el autor de la historia de su pueblo. Aquel día no solo habían ganado una batalla, sino también la oportunidad de ser moldeados y transformados a la imagen de su voluntad. Quedaba aún un misterio por descifrar. ¿Cuál sería la prueba definitiva que afinaría la fe de Saúl y de los suyos? La historia aguardaba su desenlace, en el diseño perfecto del plan soberano de Dios. Mientras el pueblo de Israel continuaba su celebración, un hilo de incertidumbre comenzaba a tejerse en el corazón de Saúl. La atmósfera de júbilo que lo rodeaba contrastaba con la inquietud que palpaba en su interior. Esa voz interior que lo advertía sobre el desafío venidero no cejaba. «Cuidado, Saúl», susurraba. «La verdadera batalla no es la que se libra en el campo, sino en el espíritu». Una semana pasó después de la victoria en Jabes de Galaad, y el rey sentía la presión de su nueva autoridad. Se encontraba en su palacio, forjando una imagen de rey invicto. Reunió a los líderes de su ejército y a hombres de valía en Israel, para discutir el futuro de la nación, pero en la profundidad de su ser, no podía ignorar la advertencia resplandeciente en su alma. «Debemos expandir nuestras fronteras», proclamó con entusiasmo ante la multitud, su voz elevándose como el fragor de un tambor. «La victoria de Jabes debe ser el primer paso en la afirmación de nuestra grandeza. Subiremos contra los filisteos, y no conocerán más que la derrota». Sin embargo, no todos compartían su ardor. Jonatán, su hijo, se atrevió a alzar la voz en un momento de valentía. «Padre, en esta lucha, más allá de la espada y la lanza, hay que buscar la dirección de Dios. No olvidemos a aquel que nos ha dado la victoria en el pasado. No seamos como la higuera que crece sin raíces, que no puede resistir la tempestad». Saúl frunció el ceño. Sintió que el consejo de su hijo calaba hondo, pero en su corazón había un deseo de gloria. «He recibido una victoria, Jonatán. ¿Acaso eso no es suficiente para confiar en mis propias decisiones? El pueblo clama por más. No les fallaré», respondió, sintiéndose desgarrado entre el deber y el temor del Altísimo. El tiempo transcurrió, y una inquietante noticia llegó a sus oídos. Los filisteos se habían preparado para una guerra inminente. El ejército enemigo era vasto, y a pesar de la confianza que Saúl mostraba exteriormente, el temor se insertó en su alma. Las palabras de Samuel resonaron nuevamente. «Cuando te desvincules de Dios, tú mismo serás el arquitecto de tu ruina». Con esos pensamientos retumbando en su mente, Saúl se vio enfrentado a la noche sombría, oscurecida por el peso de una revelación. La batalla se acercaba y su ejército se encontraba en una encrucijada. Fue entonces que decidió consultar al Señor, pero no encontró alivio en su búsqueda. Aún implorando, no obtuvo respuesta. La angustia aumentaba cada vez más, y esa sensación de distancia del Altísimo lo desesperaba. En su afán por buscar dirección, Saúl hizo algo insensato. Buscó a una mujer de Endor, una médium que evocaba a los muertos.
Su corazón se llenó de desasosiego al darse cuenta de que había cruzado una línea, desobedeciendo la instrucción de Dios. Era un recordatorio escalofriante de que el temor y la desesperación pueden llevar a decisiones equivocadas. Mientras el viento aullaba por la noche, la mujer lo miró con asombro. Al invocar al espíritu de Samuel, el eco de su voz resonó como un trueno. ¿Por qué has perturbado mi descanso? ¿Acaso no te advertí que el espíritu del Señor había partido de ti? La angustia llenaba el pecho de Saúl mientras Samuel le revelaba el futuro. Serás despojado de tu reino, y a otro le será entregado. El rey sintió que la vida le abandonaba en ese instante. La advertencia resonaba con mayor claridad. Había ignorado el milagro sagrado que había presenciado y, ahora, el impacto de su decisión caía como una losa. Su falta de devoción lo había empujado a un abismo sin retorno. En medio de su desolación, un nuevo gancho del plan soberano de Dios se reveló. El siguiente rey de Israel no será de ti, Saúl. Su nombre será David, un hombre conforme al corazón de Dios. La historia apenas comenzaba a desvelar los caminos del Altísimo, concluyendo así un capítulo mientras uno nuevo, lleno de esperanza y desafío, aguardaba en la penumbra. La noche en que Saúl escuchó la voz de Samuel resonaba aún en su mente como un eco persistente, y el frío en su pecho se convertía en un fuego sombrío que consumía toda tranquilidad. Sintió que la sombra de la desesperación se cernía sobre él, y en medio de su angustia, su reino se proyectaba como un castillo en arenas movedizas. La advertencia del profeta, ahora tan clara, lo impulsaba hacia un camino de duda y temor. Al amanecer, el rey se reunió con sus oficiales, pero su semblante ya no reflejaba el orgullo del líder victorioso. Los filisteos avanzan, anunció, su voz temblando con la incertidumbre que lo consumía. Nuestros hombres están asustados, y no tengo respuesta del Señor. Los generales compartieron miradas cargadas de inquietud. Jonatán, aún presente, se acercó a su padre con pasos decididos. Padre, aún hay una esperanza si buscamos a Dios realmente. La victoria no solo proviene de la fuerza de nuestro ejército, sino de la mano del Altísimo. Saúl miró a su hijo, y por un momento, la chispa de su pasado regresó a él. ¿Por qué había desechado la guía divina? Una lucha interna comenzaba a formarse en su corazón. Su deseo de gloria personal apenas podía suprimir la necesidad de un reinado que estuviera en el marco de la voluntad de Dios. Sin embargo, el espíritu del rey continuaba afligido. Consciente de que la desobediencia había sellado su destino, se sentía atado a una trampa de desesperanza. Un rayo de incertidumbre iluminó su mente. ¿Y si este David, el hombre conforme al corazón de Dios, se convierte en mi verdadero enemigo? Las palabras de Samuel resonaban cada vez más fuerte en su ser. Ya no serás rey. Mientras tanto, los filisteos congregaban sus fuerzas, un ejército inquietante que avanzaba como una tormenta oscura en el horizonte. Saúl sabía que debía actuar, pero no sabía si su decisión sería guía de Dios o desesperación de su corazón. En su pena, su mirada buscó el campamento enemigo, donde los estandartes ondeaban como sombras desafiantes. Esa tarde, al caer el sol, el rey hizo un alto. Renunció a la búsqueda de un poder basado en su propio deseo. Cerrando los ojos, miró hacia el cielo, y en un susurro tembloroso, clamó: «Oh Señor, si aún hay tiempo, guíame. No puedo enfrentar esta batalla sin ti». A lo lejos, su oración apenas se escuchaba, como el susurro de las olas que golpean las piedras. Sin embargo, en medio de la desolación, el cielo comenzó a responder. Un viento suave se levantó, arrastrando consigo nubes oscuras hacia un horizonte iluminado. Los corazones de los hombres alrededor de Saúl comenzaron a palpitar con una nueva energía, aunque el rey aún permanecía en la penumbra de su desesperación. Fue entonces que se presentó un joven guerrero, un joven llamado David, el mismo cuyo corazón un día sería la promesa y el desafío de Saúl. Con su arpa a cuestas, David se acercó, y su presencia trajo una calma inesperada. «Tú eres el rey, padre. Con fe, podemos enfrentar al enemigo. No luches solo por tu reino, sino por la promesa del Señor». La guerra estaba en el aire, pero el verdadero conflicto se libraba dentro de Saúl. ¿Se rendiría ante la desesperanza, o se alinearía con el designio divino a través de David? Mientras las tropas filisteas se preparaban,
El corazón de Saúl latía con la urgencia de una decisión crucial. La incertidumbre de su camino no solo afectaba su destino, sino que resonaba en el futuro de toda Israel. La voz de Dios continuaba retumbando en su ser, revelando un mandato que invitaba a la transformación. En ese instante de decisión, la luz de la anticipación brilló a través de la negrura. Era una llamada divina a la rendición y a la redención. ¿Sería Saúl capaz de abrazar esta nueva dirección, o sería un mero espectador del cumplimiento de un plan que lo sobrepasaba? El eco de un nuevo tiempo resonaba en la tierra. El siguiente capítulo de la historia de Israel aguardaba, cuando las puertas del cielo comenzarían a abrirse, revelando el asombroso propósito que Dios tenía para su pueblo, a través de sus elegidos. Con el estruendo del inminente conflicto resonando en el aire, Saúl se debatía entre la fe y la desesperación. A su alrededor, los hombres de valor empezaban a murmurar entre ellos, buscando en cada mirada la chispa de esperanza que su rey les había prometido. La promo enardecida de David, su joven servidor, no cesaba de latir en su mente. Con fe, podemos enfrentar al enemigo, repetía la voz del pastor. En un arranque de determinación, Saúl se objeció a sí mismo, levantándose de su profunda introspección. ¿Puedes enfrentar esta prueba con una fe renovada?, se preguntó en voz baja mientras alzaba la vista hacia los cielos. Mientras la tarde oscurecía, una sombra de Jesús se alzaba más allá del horizonte como un reflejo de la incertidumbre. «Convoca a los sacerdotes», pronunció con firmeza. «Instruid a los hombres en la búsqueda del Altísimo, hasta que su respuesta nos llene con el coraje que solo Él puede dar». Un murmullo se esparció entre los oficiales, y una nueva esperanza se encendió. Las trompetas resplandecieron, convenciéndolos a buscar a Dios en el temor reverente. En un impetuoso clamor de adoración, comenzaron a elevar cánticos de súplica. Joel, el sumo sacerdote, se encargó de dirigir el sacrificio, buscando la voluntad de Dios en medio de la multitud ansiosa. La imagen del altar, plagado de ofrendas, se convirtió en un símbolo de su deseo por un reconocimiento divino. Otros hombres del ejército comenzaron a tambalearse entre el miedo y la fe, preguntándose si sería este el instante de salvación o el principio de su caída. La proximidad de los filisteos parecía como una sombra fría, atemperando la emoción que se encendía en sus corazones. Finalmente, tras un largo y angustiante silencio, la voz del sacerdote resonó como un trueno en el alma de los presentes. «El Señor ha hablado. No temáis, porque Él peleará por vosotros. Solo permaneced firmes en la fe, y veréis la salvación del Señor». La declaración brilló como un fuego sagrado en el corazón de Saúl, quien sintió cómo se disipaban, ligeramente, las sombras en su interior. Sin embargo, como si la tormenta aún no hubiera pasado, un oscuro consejo se fue formando en su corazón. La certeza de la condenación que había escuchado de Samuel lo acompañaba como un peso agobiante. ¿Podré yo, rey de Israel, actuar con el peso de mis fracasos? ¿Seré capaz de liderar a un pueblo que ya me ha visto perdido?, pensó con angustia. Mientras tanto, en el campamento filisteo, los generales se preparaban para la batalla, confiados en su fuerza. Creían que el pánico había aferrado a los israelitas como una seriedad de oscuridad, y se disponían a romper la última resistencia del rey. David, al ver a su rey tan atormentado, se acercó y le dijo con voz decidida: «Padre, no solo soy un guerrero, soy tu parte de la promesa de Dios. Si es su voluntad que la batalla esté delante de nosotros, entonces marcharemos al encuentro del destino, con alabanza en nuestros labios». El día avanzaba, y el sol comenzaba a ocultarse en un cielo de llamas, como si aguardara un desenlace glorioso o una desolación inminente. Mientras los israelitas seguían orando, la certeza de que era un momento crucial pesaba en cada corazón. Saúl estaba en un dilema. A sus ojos se presentaba ante él un camino divino o un abismo de ruina. La fe se debatía con la desesperanza, como el murmullo de las olas choca contra la roca. Así, en el umbral de lo desconocido, la vida de los hombres de Israel pendía de un hilo. La decisión del rey marcaba no solo su destino, sino el de toda la nación. La voz de Dios claudicaba en sus pensamientos, un susurro que prometía redención ante el fracaso. Mientras la noche se cernía, y la ferviente batalla empezaba a asomarse, la luz de la verdad divina comenzaba a iluminar el camino a seguir. Pero Saúl, enfrentando su mayor temor,
contemplaba un giro inesperado en el relato. ¿Sería posible que detrás de cada elección hubiera un astral plan de Dios, un milagro aún no revelado que cambiaría el panorama para siempre? Él lo sabía. Pero la respuesta, aún, permanecía en la niebla del futuro. El eco de las trompetas comenzaba a disiparse, y la noche se expandía como una inquietante manta de oscuridad. Los hombres de Saúl, ahora con el fervor de las súplicas aún ardiente en sus corazones, esperaban ansiosamente la dirección de su rey. En medio de esta inquietud, el rey Saúl sintió una inquietante presión en su pecho, como si el peso de su vida y su reinado descansara en la delgada línea de sus decisiones. «¿Cuánto más, Señor?», clamaba en su interior. La agonía de su duda se convertía en un clamor silencioso que resonaba en los cielos. Mientras tanto, David, su valiente siervo, parecía estar en una línea directa con el cielo, su rostro iluminado con una fe casi tangible. «Vamos, rey», le instó el joven. «El Señor está con nosotros. ¿Qué esperamos?». Pero el corazón de Saúl se encontraba en un tío vivo de emociones, atormentado por su fragilidad. Sin embargo, en su interior, el eco de las palabras del sacerdote, «Él peleará por vosotros», resonaba, provocando un destello de esperanza. Al otro lado del valle, las filas filisteas se alineaban, seguras de su victoria inminente. Los ojos de los generales brillaban con anticipación, confiando en su poderío y la desolación de sus adversarios. «Hoy, veremos caer a Israel bajo nuestra fuerza», murmuró uno de ellos, mientras una risa malévola se esparcía entre ellos. De regreso a los israelitas, Saúl sintió el peso de la alabanza que se levantaba de sus hombres. Inesperadamente, un sentimiento ardiente empezó a crecer dentro de él, una llamativa certeza de que aún en su duda, aún en su caída, había esperanza. Aunque la sombra de su fracaso seguía acechando, la luz de la fe empezaba a romper la oscuridad. «Hombres de Israel», exclamó, levantando su voz de manera decidida. «No son solo mis hombres, hoy somos el pueblo de Dios. Debemos levantarnos y combatir, no solo con espadas, sino con la fe en el corazón». Sus palabras resonaron, despertando un ardor en sus corazones. La fe comenzó a infiltrarse en las almas temerosas, convirtiendo el temor en valentía. David, sintiendo el despertar de la fe, se volvió hacia su rey. «La batalla es del Señor», dijo con ardor y un brillo en sus ojos. «Cuando entendemos que no luchamos por nuestra fuerza, sino por la voluntad de Dios, con fe seremos victoriosos». Mientras se preparaban para la confrontación, un profundo silencio se cernió sobre ellos. Así como el sacrificio ofrecido, la atmósfera estaba llena de expectación, y el cielo parecía sostener la respiración. En ese rincón oscuro del valle, un fuego divino comenzaba a abrirse paso, y entonces, un rugido resonó. Era la señal de que la batalla se avecinaba. Saúl, con el corazón palpitando fuertemente, levantó la espada. «Sigamos al Señor», gritó, mientras separaban las filas preparándose para el ataque. La esencia de la fe se condensó en ese instante, y el pueblo respondió con un clamor unánime, una declaración de unión, un llamado a la batalla y a la victoria prometida. Sin embargo, al observar la oscuridad que se avecinaba, Saúl sintió en su interior que su lucha no era solo contra los filisteos, sino una batalla mayor de ideales. La posibilidad de un arrepentimiento auténtico y la aceptación del propósito divino. «¿Qué sucederá si caigo en el campo de batalla?», pensó. «¿Cómo sería mi legado?». A medida que se acercaba la hora del duelo, la duda volvió a asediar su mente. Pero en el profundo silencio previo, un suave susurro lo alcanzó, resonando como una promesa antigua del Altísimo. «No temas, Saúl. Hay más en juego. El destino de mi pueblo está entrelazado contigo. Por tanto, he reservado no solo la victoria, sino un camino de redención para ti». Aquel fulgor de esperanza en la voz divina encendió en Saúl una chispa. Como una lámpara alzada en medio de la noche, comenzó a vislumbrar un plan que iba más allá de sus fracasos, un regalo sagrado que, si se ignoraba, se perdería. La batalla estaba a las puertas, pero la verdadera pelea era más que facciones opuestas. Era la lucha por los corazones, la búsqueda de la voluntad de Dios. Esta noche, pensó el rey en su angustia y claridad, puede que descubra el milagro reservado precisamente para este momento. El destino se sentía inminente,
y el pueblo de Dios aguardaba su andar fiel hacia el futuro. Pero la pregunta persistía en el aire. ¿Estaría Saúl dispuesto a recibir la transformación que Dios tenía reservada para él en la batalla? La atmósfera se cargó de expectativa, y cuando el sonido de los cuernos de guerra retumbó a través del valle, la tensión se volvió palpable. El corazón de Saúl latía al mismo ritmo que la muchedumbre, pero en su mente, la batalla no era solo contra los filisteos. Era un enfrentamiento contra sí mismo. Una lucha interna que podría dividirlo aún más entre la desesperación y la esperanza. David, con su espíritu indomable, dio un paso adelante, levantando su onda al cielo como un recordatorio del poder del Altísimo. «Hoy permaneceremos firmes. El Rey de Reyes va delante de nosotros», clamó, su voz resonando como un eco de fe que reverberaba en cada rincón del campamento. Mientras la primera luz del alba comenzaba a iluminarlos, Saúl cerró los ojos por un momento, recordando las promesas de Dios. Pensó en el llamado de Samuel, que lo había ungido como rey, en la unción que lo había revestido de poder en el pasado. «El Señor te ha elegido», murmuró para sí mismo, como si esas palabras pudieran ahuyentar las sombras de la incertidumbre. Cuando la batalla fue inminente, Saúl se percató que no podía dudar más. La línea entre la confianza y el miedo se desdibujaba, y los ecos de la guerra lo llamaban. «Israel, hacia la victoria», gritó, desenvainando su espada con una determinación renovada. A su alrededor, su ejército clamó, tomando sus posiciones, sintiendo que la fe y el valor se entrelazaban en su ser. Las fuerzas de los filisteos comenzaron su avance. Con sus estandartes ondeando, el ejército enemigo parecía una marea oscura que se acercaba a la luz de la fe. Pero en lugar de dejarse llevar por el pánico, Saúl se arrodilló, susurrando una súplica. «Señor Dios, si este es el momento de la redención, haz que tu voluntad se cumpla. Que he estado ciego cobre claridad. Que mis pasos sean guiados por ti». Con su corazón lleno de fe en aquel momento decisivo, recordó un desafío de días pasados. El encuentro con Goliat. Allí había vencido no con espada, sino con la confianza en el Señor. En ese recuerdo, sintió la fuerza del propósito divino empoderarlo, y en su mente reverberó la clara verdad. «No es por espada ni por poder, sino por mi espíritu», dice el Señor. La risa burlona de los filisteos se detuvo cuando comenzaron a notar que el pueblo de Israel, lejos de ser el desecho que esperaban, se mantenía firme con resoluta voz. Una nube de incertidumbre se apoderó de los enemigos al ver que el ejército israelita se unía en oración, que las manos temerosas se levantaban al cielo. La batalla comenzó, espada contra espada. Pero el grito de alabanza y oración que surgió de los labios de los israelitas resonó con tal fervor, que hasta el mismo suelo tembló. Entonces, un estruendo de trueno resonó en el cielo, como si Dios mismo se uniera a su clamore. La batalla del Señor estaba en marcha. En el fragor del combate, David desató su onda, y los filisteos cayeron ante el poder de la fe que se manifestaba a través de él. Pero Saúl, aunque ardía en valor, sentía la creciente presión de sus decisiones. En cada golpe de espada y cada grito, un eco resonaba cuestionando su liderazgo, su rectitud, y lo que vendría después. No era solo su reino, era el futuro de un pueblo. Una luz brilló en el horizonte cuando, de pronto, un estruendo sacudió la tierra. Algunos de los filisteos comenzaron a retirarse, atormentados por un temor que solo podía ser obra divina. Sin embargo, dentro de Saúl, un dilema emergió más profundo. ¿Sería esta su oportunidad de un verdadero arrepentimiento y una transformación? Y en el corazón del rey, mientras la victoria timbraba en el aire, surgió un nuevo cuestionamiento que desafiaba su alma. ¿Estoy listo para abrazar la redención? ¿O perderé esta oportunidad sagrada en un intento de salvar mi reino? Se dio cuenta de que si ignoraba la voz que lo guiaba hacia el milagro de la transformación, el costo sería devastador. La batalla continuaba rugiendo, y el destino de Saúl, del pueblo de Israel y la promesa de Dios, pendían en la balanza de su elección. En ese momento crucial, la sombra del futuro se cernía sobre él. ¿Escucharía la voz que lo llamaba a convertirse? La respuesta lo llevaría, quizás, a descubrir la esencia misma de la redención divina. El estruendo de la batalla resonaba con fuerza, y mientras los filisteos se retiraban, la atmósfera se llenaba de una mezcla de alegría y temor. Saúl, con la espada en mano,
Sentía que el peso de la gloria y la culpa se presionaban contra su pecho. Los gritos de victoria de su pueblo eran música dulce, pero en su interior, una discordia ensordecedora lo atormentaba. ¿Es esta mi redención, o simplemente un eco de la victoria temporal? Se cuestionó, mientras el polvo de la contienda se asentaba. Se volvió hacia David, quien había inspirado al pueblo con su fe y valentía. Un joven que encarnaba la confianza en el Señor. La forma en que los israelitas lo miraban, como al futuro del pueblo, le provocaba una punzada de celos y una necesidad urgente de reconciliación. Mientras el cielo comenzaba a oscurecerse, una nube ominosa aparecía en el horizonte, como si el mismo cielo reflexionara la agitación de su alma. En ese momento, Saúl recordó las palabras de Samuel. Cuando desobedeces, el Señor no escucha tu grito. Con cada estallido en la batalla, un rayo de comprensión iluminaba su corazón. Para que pudiera experimentar verdadera liberación, necesitaba someterse al poder del que lo había ungido. David, sin embargo, estaba envuelto en una ardiente procesión de adoración con su gente. El nombre del Señor resonaba con fuerza en sus labios. Les instaba a alabar al Dios que había combatido sus batallas. Él es nuestra fortaleza, nuestro escudo, el que nos ha guardado de la mano del enemigo. Miremos hacia Él, que es fiel, clamó. Mientras tanto, la confusión entre los filisteos crecía. Algo radiante y poderoso estaba presente en el campamento israelita. Y aquellos que antes atacaban con gran hiperagresividad, ahora vacilaban. Saúl, en medio de la batalla, notó que un gran miedo se propagaba entre ellos. Era el resultado no solo de la valentía del Israel, sino también de la proclamación de su fe en alto. Este entorno de esperanza contrastaba con el tormento en su corazón. Si no actuaba, podría perder no solo una batalla, sino también una oportunidad de redención. A medida que el enfrentamiento se intensificaba, una onda de presión se aferraba a su alma. «Dame valor, Señor», exclamó, arrodillándose en el polvo del campo de batalla. Pero en su petición había algo vulnerable, un anhelo de alcanzar la comunión, de ser restaurado. Mientras le oraba, vio en su mente la imagen de Goliat, desplomándose, como un símbolo de la victoria por parte de Dios. Entonces, en medio de la lucha, un estruendo celestial rasgó el cielo y una voz resonó. «Saúl, he aquí tu oportunidad. Vuélvete a mí de todo corazón». Las palabras trascendieron su espíritu, transformando la desesperación en un anhelo renovado. «¿Cómo puedo volver, Señor, si el peso de mis elecciones me ha aislado?», preguntó Saúl, su corazón abrumado. En ese instante, el respeto por lo sobrenatural gravitaría en su ser, y aunque aún dudaba, la revelación de que su destino no estaba sellado le proporcionó la esperanza que tanto deseaba. Las sombras de la batalla cedieron ante la luz de la posibilidad. Allí, en el campo del conflicto, donde se forjan los destinos, Saúl sabía que el camino hacia su transformación comenzaba precisamente en este momento de entrega y renuncia. La decisión estaba a su alcance. Hoy son perdonadas mis ofensas. Hoy clamo por tu misericordia, Señor, proclamó con convicción, su voz finalmente resonando en armonía con el clamor de David y el pueblo. La entrega en su corazón rivalizaba con la ferocidad del combate a su alrededor, pero a medida que él comenzaba a levantarse, un nuevo gancho del cielo se desata en su corazón. Era un secreto, una chispa divina. Y esta victoria es solo el inicio. Solo en la confianza ciega en mi camino hallarás la plenitud de lo que he preparado para ti. La revelación se movía en el aire como un viento fresco y poderoso, llamándolo hacia un futuro bienaventurado. El eco de la soberanía de Dios resonando aún en el fragor de la batalla. La batalla continuaba rugiendo a su alrededor, pero dentro del corazón del rey Saúl, una nueva esperanza comenzaba a brotar. En un instante de profunda revelación, comprendió que su lucha no era solo física, era una guerra espiritual que definía su propia identidad y el destino de Israel. Mientras la trompeta de guerra resonaba en la oscuridad, los hombres de Saúl estaban comenzando a ver la manifestación del poder de Dios. David, su fiel siervo, cada vez más envolvía al pueblo en una adoración ferviente, que no solo levantaba sus espíritus, sino que también los unía. «El Señor nunca nos ha abandonado», proclamaba David con el corazón henchido de fe, infundiendo a los guerreros un nuevo vigor. La puesta de sol comenzó a cubrir el campo con un manto dorado. Y así como el sol se ocultaba en el horizonte,
una luz trascendental empezaba a penetrar las profundidades del alma de Saúl. La voz del Altísimo seguía resonando en su mente. Vuélvete a mí de todo corazón. Era un llamado a transformarse, a restaurar su relación con el Dios que con tanto amor lo había elegido. Sin embargo, el tiempo se apremiaba. La batalla ya estaba en marcha y el futuro de su reinado pendía de un hilo. Señor, dame una señal de tu voluntad, clamó Saúl en un susurro, mientras observaba cómo los filisteos comenzaban a titubear en sus filas. Era el momento propicio, lo podía sentir, y comprendió que su llamado va más allá de liderar un ejército. Estaba llamado a ser un líder espiritual. Con una determinación renovada, se volvió hacia sus hombres. Escuchadme, valientes de Israel. Su voz resonaba como un trueno. No luchamos solos. El Dios de nuestras victorias pasadas va delante de nosotros. Clamemos a Él por dirección y protección. Las palabras, brotadas de un corazón resignado a Dios, reflejaban una transformación interna que comenzaba a manifestarse. En ese instante, una onda de fe se esparció entre sus tropas, como un fuego que se enciende en un campo seco. Unidos, elevaron un clamor hacia el cielo, un grito de súplica y adoración, mezclando su fe con un espíritu de esperanza renovada. Que el Señor pelee por nosotros, gritaban, mientras los filisteos, desconcertados ante la súbita convicción de sus enemigos, comenzaron a vacilar. Y entre su pueblo, Saúl sintió la presencia del Altísimo, la misma presencia que una vez había llenado su ser, en el momento de su unción. La batalla es del Señor, resonó en su corazón, y esa revelación tangible le dio el valor supremo que necesitaba. Con firmeza, levantó su espada y avanzó hacia las líneas enemigas, pero no como un rey temeroso, sino como un hombre redimido, cognoscente de su pecado y de su necesidad de Dios. La epa, esto es, la expectativa y poder de adoración, tomó forma en el ambiente. A medida que sus brazos levantaban la espada en señal de desafío, la voz del pueblo resonó como un eco de fe. Estaban listos para avanzar, dispuestos a luchar no solo con armas físicas, sino con el poder de la verdad y la fe en Yahvé. Fue entonces que un tremor sacudió el mismo suelo, un estruendo que hizo tambalear a los filisteos en su confianza. Un ángel del Señor se había movido entre ellos, sembrando confusión y desánimo. Fue un recordatorio de que aunque los adversarios fueran numerosos, el verdadero rey de la batalla era el Señor de los ejércitos. En el clamor de la batalla, David tomó su honda y lanzó una piedra con una precisión divina, derribando al guerrero feraz que desafiaba a su gente. Así caerán todos nuestros enemigos, dijo en voz alta, infundiendo aliento a todos los hombres de Israel. La combinación de valor y fe llevó la moral de su ejército a un punto culminante. Tras cada golpe, se vislumbraba más clara que nunca la victoria de Yahvé. Con cada paso que daba, Saúl se adentraba en el camino de lo que sería su redención, un incierto sendero transformador donde el verdadero liderazgo pastoreaba su corazón. Fue en este crisol de batalla que el futuro del rey se ajustó a la voluntad del Rey de Reyes. En los momentos de mayor desesperación, cuando las sombras dulces de la duda comenzaron a asediar sus pensamientos nuevamente, se alzó un nuevo murmullo. Estamos en la senda de lo sagrado. Sintió por dentro, como un fuego profundo que lo llevó a un nuevo nivel de entrega. La oscuridad que le había hecho temeroso fue ahuyentada por la luz de un propósito mayor. Y mientras el combate continuaba, una certeza emergió. El futuro no solo se trataba de preservar su corona, sino de alinearse con el propósito de Dios. Así, mientras los filisteos comenzaban a ceder, el plan soberano de Dios se evidenciaba por el clamor de su pueblo. Aquella pelea no era solo una batalla por un reino, sino el cumplimiento de un destino sellado desde la eternidad. Y tanto Saúl como su pueblo empezaron a vislumbrar la soberanía que lado a lado se levantaba, sin saber que su mayor desafío estaba aún por llegar. ¿Podrían realmente sostener la transformación divina que Dios había destinado para ellos? La historia aún aguardaba su desenlace, y el misterioso futuro del reinado de Saúl y el emergente David se entrelazaban como el plano de Dios se cumplía, revelando que la victoria no era el final, sino solo un escalón hacia la profunda fidelidad y devoción que su pueblo necesitaría en un tiempo de gran cambio y revelación divina.